Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Nelson Ramírez Trochet. En breve conversaremos con él. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, contamos con la presencia del doctor Nelson Ramírez Trochet, quien es urólogo oncólogo. Doctor, complicada su especialidad. Sí, muy complicada. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Y realmente es la primera vez que tenemos este tema, que ¿Sí? vamos a hablar de próstata y de todas esas situaciones que tienen que ver con los varones. Perfecto. Doctor, siempre tratamos de ir a la parte humana, conocer un poquito más allá del especialista. De entre todas las áreas de la medicina, ¿cómo fue que usted llegó a esta? Yo diría que fue con mi rotación en el internado, hace Okay. muchísimos años, que no voy a decir aquí cuánto. Yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y rotamos en urología en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Okay. Y yo me enamoré de la especialidad. Recuerdo que el residente, cuando yo roté como interno, el residente que estaba de último año fue después mi MA, el doctor Félix Casillas. Okay. Y él nos agarró, nos enseñó a hacer tacto, nos enseñó a cambiar sonda, nos enseñó a diagnosticar pacientes, a hacer una historia clínica urológica, y eso me marcó. Sí. Eso me marcó de tal manera que yo tuve un gap bien largo, o sea, un lapso bien largo entre terminar la universidad y ejercer la medicina per se, porque hice una maestría primero. Okay. Y todavía me quedé durante todo ese tiempo con el deseo y la decisión de estudiar urología. Sí. De tanto que me marcó Casilla en ese momento. Él es uno de, quizás, de los especialistas que más significó para mí en la formación del internado y de urología. Sí. Y bueno, ya cuando decidí hacer una especialidad, bueno, ya simplemente fue poner todo en marcha y concursar por urología como se hace aquí en el país. Sí, perfecto, porque siempre se van por un factor de que es algún familiar o alguien que simple y llanamente es un mentor que uno tiene y lo ayuda en ese Exactamente. trayecto. En mi caso no hubo familiares, yo soy único médico en la familia. Ah, perfecto. No tuve si el ejemplo de un padre, de una madre, que fueran médicos. Sí tengo un primo muy cercano, cirujano, que fue siempre como mi ejemplo a seguir. Sí. Pero no tuve ese como O sea que eso fue vocación pura. vocación totalmente. La Totalmente. urología fue totalmente vocación. No, y la medicina también, También. que es una de las carreras más complicaditas Eso es que así. hay. Hay que quererla mucho para aguantar. Eso es así. Doctor, vamos a tocar enfermedades de la próstata. Casi siempre uno cuando piensa en próstata se va directamente a cáncer, que es de lo único que se habla, pero me imagino que existen otras enfermedades que se pueden encontrar. ¿Cuáles serían estas? Yo diría que esa es la mejor pregunta que se va a hacer durante todo el conversatorio. Sí. Porque, como bien usted decía, cuando la gente habla de próstata, de una vez piensa en cáncer. Y en realidad la próstata es afectada tanto por enfermedad maligna, que es el cáncer, enfermedad benigna, que es el crecimiento prostático, e infecciones. Sí. Y cada uno tiene presentaciones diferentes, diagnósticos diferentes, estudios diferentes y tratamientos diferentes. Obviamente lo que más miedo da es el cáncer de próstata. Lo que más atrae a los pacientes a la consulta, que hemos visto un aumento en los pacientes que vienen a consulta hoy en día, porque antes era como un tema tabú del hombre venir a consulta,
pero lo que más miedo da y a lo que más se cuida al paciente es de enfermedad maligna o cáncer de próstata o tumor de próstata. Sin embargo, existen otras entidades como el crecimiento prostático obstructivo, que antes se le llamaba hiperplasia prostática o hipertrofia prostática, que quizás impactan más negativamente en la calidad de vida del paciente y que los trae primero a la consulta. Sí, porque tiene algún comportamiento maligno a pesar de ser benigno. No, lo que pasa es que da mucho más síntomas. La diferencia está básicamente en que el cáncer de próstata puede incluso cursar sin síntomas. En el crecimiento prostático obstructivo o la hiperplasia prostática, como le conoce la gente, sí hay síntomas de presentación, que es lo que atrae al paciente a la consulta. Es el típico paciente que dice: doctor, yo me mojo los pies cuando estoy orinando. Sí. No tengo fuerza para orinar, no como cuando era joven, me tengo que levantar muchas veces al baño, en las noches durmiendo, o tengo que aumentar la fuerza para orinar, o el pujo, sí, o me quedo con la sensación de vaciado incompleto, la sensación de seguir orinando. Todos esos son síntomas que afectan la calidad de vida, si tú te pones a ver, del paciente, y que los trae temprano a la consulta. Sí. Sin embargo, muchas veces no tienen nada que ver con enfermedad maligna. Entiendo. Yo justo le iba a preguntar eso, si una enfermedad procede a la otra, ¿a qué me refiero? Si hay una infección, se puede producir una hiperplasia y luego esto puede ser cancerígeno, o pueden ser independientes. Pueden ser entidades totalmente diferentes e independientes, y también pueden estar concomitantes. O sea, tú puedes tener un paciente con un cáncer de próstata que también tenga un crecimiento prostático obstructivo. No necesariamente tienen que ir de la mano. Hay pacientes con cáncer de próstata que nunca tienen síntomas, con una próstata pequeñita, que nunca tienen síntomas porque tienen la característica de que las células malignas crecen hacia afuera. Así lo decimos para que la gente lo entienda. Sí. Sin embargo, con el crecimiento prostático obstructivo, las células o el agrandamiento de esas células lo que hacen es que crecen hacia adentro y tapan lo que es la luz uretral por donde pasa la orina. Entonces pueden haber dos entidades totalmente diferentes, concomitantes en el mismo tiempo en el paciente, y puede una preceder de la otra. O sea, yo he tenido pacientes que primero sufren de hiperplasia, incluso se operan y se le hace una biopsia y sale negativa, y muchos años después entonces desarrollan un cáncer. ¿Y cuál es la más común de todas? ¿Ya sería las infecciones, la hiperplasia o el cáncer? Yo diría que hiperplasia primero. Todos los hombres nos crece la próstata. Después de los 40 años, a todos los hombres nos crece la próstata. Actualmente hay 3 hombres aquí en el estudio. Bueno. Y los 3 pasamos los 40 años. A todos nos ha crecido la próstata. Sí. ¿Ok? Está la diferencia en que a unos les crece más rápido, otros el crecimiento es más lento, a otros les da más síntomas, a otros no les da síntomas, porque no necesariamente se relaciona el tamaño de la próstata con la aparición de los síntomas. Hay pacientes que yo he tenido con una próstata grandísima, que nunca tienen síntomas, ni repercute en la calidad de vida del paciente. Eso se deja tranquilo. Entiendo. ¿Okay? Si no está repercutiendo ni en la calidad de vida, ni en el sistema urinario, que esté provocando una vejiga de lucha, una vejiga de esfuerzo, o un reflujo urinario hacia arriba, uno lo deja tranquilo. Sí. Sin embargo, hay pacientes que tienen un crecimiento prostático no tan marcado, quizá le crece un poquito la próstata, pero sí está tapando la uretra. Y esos son pacientes que sí ameritan tratamiento, aunque el crecimiento no sea tan grande. Eso es importante decirlo, porque para que tengas una idea, el tamaño de una próstata son 20 gramos, el tamaño de una nuez. Hay pacientes con 50 gramos de próstata, 2 veces y media, o el tamaño normal, y no desarrollan ningún síntoma. Ni está repercutiendo en su vejiga, ni está repercutiendo en sus riñones, ni está causando infecciones de vías urinarias repetitivas. Uno deja ese paciente tranquilo y lo observa. Sí. Sin embargo, hay pacientes que yo he tenido con 30 gramos de próstata, solamente 50% más del tamaño normal, y sí tienen una obstrucción bien marcada, que no pueden orinar, que tienen muchos síntomas, que le está ocasionando vejiga de lucha o vejiga de esfuerzo, o que le está ocasionando infecciones urinarias repetitivas. Esos sí son pacientes que ameritan tratamiento. Eso es algo que hay que dejar muy claro. Eso es algo que me gustaría decirle a los pacientes. No necesariamente se desarrolla el tamaño de la próstata con la aparición de los síntomas y el tratamiento que debe llevar. Y aparte de la edad, que ya lo mencionó, después de los 40 esto suele suceder, ¿qué otras causas pudieran haber? ¿Hay una condición genética o simple y llanamente...? Si hablamos de cáncer de próstata, propiamente dicho, de cáncer de próstata, existen los factores de riesgo. Los factores de riesgo principalmente es la edad. El 65% de los cánceres de próstata se presentan después de los 60 años. ¿Okay? La raza negra, nosotros en República Dominicana, que somos una raza negra, tenemos una mayor probabilidad de padecer cáncer de próstata. Pero yo diría que el más importante es
hereditario. Okay. Está determinado, y eso está estudiado y está demostrado, que pacientes con familiares de una primera generación que hayan sufrido de cáncer de próstata también van a sufrir de cáncer de próstata. Incluso se habla de que no es un tema de si lo van a sufrir o no, sino un tema de cuándo lo van a sufrir. Que como quiera llega. Como quiera llega. ¿Okay? Entonces esos son los 3 factores de riesgo importantísimos. Hay otros factores genéticos como los genes, ustedes las mujeres, los genes BRCA, que también lo tienen los hombres, eso aumenta la probabilidad de padecer cáncer de próstata, y también obviamente ejercicio, dieta, cigarrillo, todos son factores de riesgo secundarios que también tienen que ver con enfermedad prostática, principalmente con cáncer, y también, ¿por qué no?, con hiperplasia prostática. Y en el caso de las infecciones, ¿qué pudiera causar una infección de próstata? Las infecciones, generalmente infecciones del tracto urinario, que pasan desapercibidas, que van esas bacterias o esos gérmenes y se alojan en la próstata. ¿Qué pasa? Son entidades dificilísimas de tratar. Yo hay veces que le digo a los pacientes, yo prefiero tratar una hiperplasia que una prostatitis. Y es en serio. Una hiperplasia, si el paciente amerita cirugía, uno lo opera y sale del problema. Las prostatitis son dificilísimas de tratar. ¿Por qué? La próstata tiene una cápsula, imagínate una mandarina, todos aquí han comido mandarina. La cáscara que bordea la mandarina es la cápsula prostática. Y lo que uno se come dentro, ese es el adenoma. Eso es lo que produce o lo que realiza la función de la próstata. Cuando una bacteria atraviesa la cápsula y se aloja en el adenoma, es dificilísimo de tratar, porque los antibióticos no siempre pueden penetrar esa cápsula. Entonces esos son ciclos larguísimos de tratamiento que muchas veces tenemos al paciente que abandona el tratamiento. Porque se cansa. Se cansa. O sea, estamos hablando de 3 semanas, 21 días mínimo de tratamiento. Hay pacientes que se le da por 4 semanas, hay pacientes que se le da por 6 semanas, para uno lograr reducir esa inflamación o uno lograr erradicar esa bacteria. Y los pacientes generalmente se cansan, principalmente en esta cultura. Yo he vivido en varios países y he ejercido urología en varios países. Y principalmente en nuestra cultura el paciente se cansa. El paciente toma 7 días de tratamiento, ve que hay una mejoría y lo deja. Y eso lo que nos crea es resistencia a los antibióticos y problemas ya más crónicos. Por ejemplo, cuando una prostatitis pasa de aguda a crónica, eso es fatal tratarlo. No por el hecho de que se pueda complicar, sino por el hecho de que es mucho más difícil. ¿Entiendes? Y son entidades que sí provocan muchos síntomas en el paciente. Entonces el paciente se desespera. Doctor, estoy igual que cuando vine la otra vez, entonces tuve la historia clínica. Te puse un tratamiento de 21 días, lo llevaste. Ah, no, yo me mejoré al 10º día y lo dejé. Y ahí empieza el problema. ¿Y los síntomas en caso de infecciones cuáles son? ¿Los típicos de una infección? Los típicos de una infección puede cursar con síntomas agudos, sistémicos, fiebre, escalofríos, puede dar síntomas de obstrucción del tracto de salida vesical, como decía, problemas para orinar, que tiene que pujar, que no siente que vacía completamente la vejiga, y también puede dar problemas de erección, eso es importante. Generalmente eso es lo que trae el paciente a la consulta. Por eso que va el paciente, iba a decir. Me imagino que esa es la razón principal de su llegada. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante, y es que usted ha ejercido la urología en diferentes países. ¿Qué usted cree que sucede con nuestra población que no son tan dados como, por ejemplo, nosotras, que vamos religiosamente al ginecólogo, y en los varones eso resulta tan difícil? Eso, en realidad, eso ha cambiado. Eso ha cambiado mucho. En mis primeros años de ejercer ya la urología, sí se veía como más tabú en el tema. El paciente no iba como religiosamente al médico a un chequeo rutinario, sino que iba cuando ya estaba complicado. Gracias a Dios, hoy en día, yo diría que por la exposición que tenemos a las redes sociales, a la información, al internet, la gente se mantiene más informada, los hombres se mantienen más informados y entonces buscan ayuda temprano. Y saben la idea de lo que es las ventajas de lo que es la detección temprana, principalmente del cáncer. Y eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho. Hoy en día los pacientes se acercan más a una evaluación rutinaria. Sin embargo, yo siempre le digo a los pacientes que casi siempre a la primera consulta llegan traídos por una mujer. O la esposa, o la hija, o la mamá. Siempre. Aunque después ya sigan yendo solos. Pero siempre la esposa o la hija. Y tengo siempre
para botar un poco el golpe y el estrés de la consulta, porque llegan muchas veces, tú sabes, que el miedo a lo que vamos a hablar ahorita, que sea el tacto, que todo lo otro. Esos pacientes yo siempre relajo con ellos y le digo, tú puedes venir solo, no tienes que venir con ella, o tranquilo, no te preocupes, aquí no vamos a hacer nada. Y entonces van entrando en confianza y ahí ya se va mejorando la relación médico-paciente. Sí. Pero yo diría que el acceso a la información es lo que ha hecho que nos aumente la consulta y que podamos detectar más temprano enfermedades prostáticas y enfermedades urológicas, porque el urólogo no solamente se encarga de próstata. Exacto. Eso es algo importante que deberíamos aclarar. El urólogo no solamente trata hombres y no solamente trata próstata. Hay veces que llega una pareja a mi consulta y yo pregunto, si no los conozco primera vez, ¿cuál es el paciente de los dos? Y se ríen, ¡ja, doctor! ¿Y ese relajo? Yo no, puede ser, yo trato mujeres. Sí. Yo trato muchas mujeres con cáncer de riñón, cáncer de vejiga, incontinencia urinaria, litiasis, piedras, infecciones de vía urinaria complicadas, o sea, incontinencia urinaria, todo eso lo trata el urólogo en mujeres. Y el paciente generalmente cree que uno lo está relajando cuando uno pregunta cuál de los dos va. Por supuesto. Doctor, ¿y cuándo debe iniciar un hombre ir regularmente a la consulta del urólogo? Eso es un tema que te vas a encontrar varias aristas y varios ¿cómo te lo explico? Hasta hace un tiempo se creía, hasta hace prácticamente 8 o 9 años, se creía y se daba por hecho que a los 40 años empezaba la evaluación urológica profiláctica. Sí. Todo el que tenga 40 años tiene que ir a chequearse. Y todavía hay algunas escuelas que lo dicen. Okay. Sin embargo, se ha demostrado que si el paciente no tiene un familiar de primera generación o de primera relatividad, padre o hermano, padeciendo cáncer de próstata, o si no tiene factores de riesgos importantes, como factores genéticos, factores hereditarios, edad, raza, no tiene que acudir a los 40 años. Y eso se ha subido un poquito, hasta los 50 años, algunos estados y algunos países. Yo les recomiendo a los pacientes que si no tienen ningún tipo de antecedentes, empiecen su evaluación rutinaria a los 45 años. Si tienen algún tipo de antecedentes, que si un papá que tuvo cáncer de próstata o que falleció, un tío, un hermano con cáncer de próstata, empiezan a los 40 años su evaluación profiláctica. Y quizás esa evaluación no llegaría un poquito tarde. Es que yo estoy desde mi perspectiva de mujer, que desde que llega la menstruación ya comienza la esclavitud. Claro. ¿En el hombre eso no representa ningún factor de riesgo? No, en realidad muy poco, muy bajo. Y cuando tú pones en una balanza las ventajas y las desventajas del tamizaje temprano y la detección temprana contra el tratamiento que tú vas a llevar, en realidad no vale la pena. Eso lamentablemente, y se va a oír feo lo que voy a decir, pero eso es más que todo una decisión económica. Entiendo. Y yo recuerdo cuando yo empecé a ir a congresos en Estados Unidos, yo era residente por allá por los años, y yo empecé a ir el año pasado. Exacto, yo empecé a ir a congresos en Estados Unidos. Se empezó a hablar de que no hagan PSA y no hagan tacto a pacientes menos de 60 años. Okay. Se empezó a hablar de eso. Sí. Okay. Porque decían, ¿qué es lo que está pasando? Estamos detectando demasiada enfermedad leve y estamos gastando demasiados recursos en enfermedad leve, que ese paciente no va a evolucionar de ahí, y tenemos que destinar esos recursos a enfermedad avanzada. Y se empezó, incluso hubo un movimiento que se llamó TASC, ahora no recuerdo, como para que no se hiciera tacto rectal y que no se hiciera tamizaje en pacientes tan tempranos. Sí. Pero ¿qué pasó? Empezamos a diagnosticarlo muy tarde. Okay. Entonces, cuando empezamos a diagnosticarlo muy tarde, venían ya los problemas de pacientes metastásicos, de pacientes complicados, que gastábamos muchísimos recursos, muchísimo más recursos en tratar a ese paciente. Eran pacientes que morían más temprano y dijimos, no, espérate, vamos a bajar otra vez la edad de tamizaje. Y eso ha venido variando en los últimos 10, 15 años. Okay. Pero hoy en día lo que se acepta es iniciar la consulta de tamizaje o profiláctica a los 45 años, si no tiene, 45 o 50 años, si no tiene ningún tipo de antecedente. Yo me imagino que ahora mismo hay algunos hombres que están viendo el programa y nunca han ido al urólogo. Y tienen que tener la curiosidad de saber cómo es una primera consulta, doctor. Entonces vamos a iluminar un poquito cómo sería ese proceso de primera consulta para que vayan rompiendo esos miedos y lleguen. Mira, es una primera consulta como cualquier otra. Se hace un examen, primero una anamnesis,
La anamnesis es el interrogatorio médico-clínico que le hace el médico al paciente, donde pregunta, aparte de datos personales, pregunta síntomas de presentación, si tiene algún síntoma. Muchas veces el paciente no sabe qué síntomas decir. Uno le pregunta, ¿tiene algún síntoma? Y se queda el paciente pensando. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, ¿te levantas en la noche a hacer pipí? Ah, sí. ¿Tienes que pujar por orinar? Ah, sí. ¿Te quedas con el deseo de seguir orinando? Sí, 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 sí. ¿Te pica, te duele cuando orinas? Sí, sí. Entonces el paciente muchas veces no sabe qué síntoma le va a expresar el médico. ¿Por qué? Porque vienen padeciendo eso hace muchos años y se lo encuentran normal. O sea, se acostumbraron a levantarse 3 veces, pero levantarse 3 veces no es normal. Entonces, uno tiene que guiar la anamnesis y guiar el interrogatorio hacia lo que uno quiere encontrar. Luego le pregunta antecedentes, tanto familiares, personales, si sufre depresión, diabetes, tiroides, circulación, todo eso que puede afectar en mayor o menor medida a la próstata o a la evaluación urológica. Luego si tiene cirugías previas, hábitos tóxicos, que si fuma, toma alcohol, cigarrillos, drogas, todo eso. Luego de pasar de esa parte, que es la parte como de conociendo, ya es que hacemos el engagement entre médico-paciente, el paciente ya se siente tranquilo, se siente ya en confianza, entonces pasamos a una evaluación física. En la evaluación física, que es la parte que todo hombre le tiene miedo, ya se están riendo los hombres aquí, claro. Tenemos, por ejemplo, primero una evaluación física completa. Yo soy de lo que evalúo a mi paciente de arriba a abajo, tomo la presión, palpo pulsos, todo eso es importantísimo en una evaluación urológica. Y luego se realiza, no se deja nunca de hacer, un tacto rectal. ¿Okay? El tacto rectal, ¿por qué se realiza? Fácil. La próstata se encuentra ubicada por delante del recto y debajo de la vejiga. Cuando introducimos un dedo por el recto, solamente tenemos que introducir 2 centímetros del dedo anular por el recto, inmediatamente palpamos lo que es la superficie de la próstata. Y podemos identificar los bordes si son regulares, si tenemos algún tipo de nódulo, alguna bolita que nosotros sintamos, si la próstata está dura o si está suave, todo eso nos lo enseñan en la residencia. Sí, me imagino. Casilla me lo enseñó. Si la próstata está dura o si está suave. Y tenemos una idea de qué vamos a buscar. Entonces, a partir de ahí, sí hacemos el examen de próstata en sangre o imágenes si necesitamos imágenes. ¿Qué son imágenes? O sonografía, o resonancia multiparamétrica de próstata, o cualquier otro tipo de estudio que nosotros necesitemos. Ahí te detallé lo que es una historia clínica y una primera evaluación de un paciente que estamos buscando una enfermedad prostática. Si no estamos buscando una enfermedad prostática, el paciente viene por otra cosa, se omite muchas veces el tacto rectal, no es tan necesario. ¿Okay? ¿Qué hacemos principalmente con el tacto rectal y el PSA? El PSA es el antígeno prostático específico, que es la prueba de próstata en sangre. No sustituye uno de otro, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente viene y te dice, no, yo me la chequeo todos los años con el PSA, pero eso lamentablemente no es suficiente. Hay que hacer obligatoriamente el tacto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que yo he detectado con cáncer que tienen un PSA completamente normal, o lo que el laboratorio le dice que es normal, que no necesariamente es normal, y el paciente se descuida y dice, lo tengo en 3.5, y el laboratorio dice que es hasta 4, y yo estoy bien. Y cuando le hago un tacto, detecto una lesión, detecto un borde irregular, detecto una próstata dura, y cuando lo llevo a biopsia tiene una enfermedad maligna. ¿Okay? Y generalmente cuando encuentran la lesión en el tacto, inmediatamente debe realizar la biopsia. Casi siempre, sí. Hay que correlacionar los datos clínicos, como dicen los radiólogos, pero si tenemos una lesión palpable, un nódulo, en la periferia de la próstata afuera, ¿okay? Casi siempre ese nódulo va a biopsia, casi siempre. Pero uno siempre lo correlaciona o con los antecedentes del paciente o con el PSA. Y uno ahí va viendo, pero casi siempre va. Hoy en día tenemos estudios muy, muy buenos, que los tenemos de hecho en el país disponibles, que es la resonancia multiparamétrica, que con una simple resonancia, eso hace 2 años no existía en el país, pero con una simple resonancia yo me doy cuenta si ese nódulo que yo palpé amerita una biopsia. Y eso nos facilita un poco el trabajo a nosotros los urólogos, porque estamos evitando muchas biopsias innecesarias. Y las biopsias, como es un procedimiento invasivo, donde con una aguja a través del recto, que es como la gran mayoría lo hace, empezamos a pinchar la próstata a la ciega, tiene muchos efectos secundarios y muchas complicaciones. Entonces, con la resonancia multiparamétrica nosotros hemos venido a llenar un vacío diagnóstico que teníamos, donde nosotros podemos elegir mejor el paciente que va a biopsia.
Doctor, ¿y no le han preguntado que entre tanta tecnología que tienen no habría forma de sustituir el tacto? Hay un meme, se lo preguntan todos los días. Un meme, ahora que estamos en redes sociales, en el mundo de las redes sociales y del internet, hay memes de gente que decía, cuando quisimos ver el cráneo nos inventamos la tomografía, exacto. Cuando quisimos ver el corazón nos inventamos el ecocardiograma. ¿Por qué hoy en día todavía no? No se han inventado otra cosa. Pero lamentablemente no, no. Sí hay un estudio, y eso ha venido debatiéndose hace mucho tiempo. Okay. Y hay un estudio que salió hace exactamente 3 o 4 días, lo leí, no me lo he leído entero, donde hablaba de la no necesidad de hacer tacto. Yo eso no me lo he querido leer porque no lo quiero leer por arribita, sino que quiero saber, pero fue un estudio multicéntrico, multinacional en diferentes países, donde hablaba de que el tacto rectal no tiene ningún valor diagnóstico extra a los estudios que nosotros hacemos. No voy a hablar de eso porque todavía no me lo he leído, pero es un estudio que salió hace 3 días. Lo publicó un colega en Twitter, un colega mexicano. Y fue un estudio al parecer bastante serio. Cuando tú hablas o evalúas los detalles y la descripción del estudio, al parecer es un estudio bastante serio, pero todavía tengo que leérmelo. Pero hacia allá vamos. No se lo diga a la población. No, todavía. Imposible. Pero hacia allá vamos. Porque eso van es a ir lo que a quiere donde evitar usted, todo porque el mundo. usted no se lo va a hacer, se lo aseguro. Yo he tenido pacientes, doctora, que entran al consultorio y antes de sentarse dicen, doctor, no me va a hacer tacto. Sí, me lo imagino. Y yo le digo, ven, siéntate, vamos a hablar ahora. Sí. No, doctor, yo no me va a hacer tacto. Si usted me lo va a hacer, dígame que voy a salir. Siéntate, vamos a hablar. Y empezamos, hablamos, y después entonces se dejan convencer. Una evaluación urológica es una evaluación de 1 hora. Doctor, mi abuelo dejó de hablarle a mi mamá por una semana luego de esa cita al urólogo. Una semana completa. ¿Es así? Eso es así. En la etapa ya de la juventud, quizás hayan algunos hábitos que produzcan consecuencias cancerígenas en la próstata, ¿o no? Mira, lamentablemente el cáncer de próstata no tiene hasta ahora estudiado ningún medicamento ni ninguna conducta que evite su desarrollo. ¿Okay? Podemos tener hábitos saludables que disminuyan el riesgo de padecer cáncer de próstata, que si ejercicio, que si comer saludable, nosotros somos lo que comemos, que si no fumar, el vape está matando, pero eso es por otras cosas, ¿sabes? Y eso es lo único que le podemos recomendar a pacientes jóvenes. Pero de que haya un medicamento que pueda eliminar la probabilidad de padecer cáncer de próstata, eso todavía. Aunque sí, y lo debo mencionar, hay medicamentos que se utilizaban o que se siguen utilizando para la hiperplasia, que son, por ejemplo, los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. Dígase finasteride, dutasteride, no son nombres comerciales, no te preocupes. Pero esos medicamentos se utilizaban se utilizan para la hiperplasia prostática benigna, y muchos estudios encontraron que disminuían la probabilidad de padecer cáncer de próstata. Sin embargo, la FDA nunca los recomendó como un medicamento profiláctico. ¿Okay? Entonces, no nos podemos llevar de que, no, mira, que me voy a beber tal cosa para disminuir la posibilidad de padecer cáncer de próstata. Eso todavía no existe. Sí. Bueno, doctor, nos tenemos que ir a la pausa, pero lo quiero dejar con una pregunta que siempre hago. Automedicación en caso de infecciones o alguna enfermedad que se encuentre en la próstata, porque sabemos que somos una población muy dada a tener la farmacia en la esquina. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos con la pregunta de la automedicación, ya que somos una población bastante necia con eso. En caso de que haya infecciones y quieran resolverlo por la vía rápida, ¿cuáles problemas pueden repercutir en su salud? El principal problema y el más grave y al que más le tememos es a la resistencia bacteriana a los antibióticos. Como usted decía antes de la pausa, todo el mundo tiene al farmacéutico, todo el mundo tiene un vecino, todo el mundo tiene un amigo y todo el mundo tiene un familiar. Que, ay, yo me estoy sintiendo tal cosa, a mí me recetaron esto, toma. Sí. Y el paciente va y lo compra con los ojos cerrados, con una fe increíble. Sí. Y se curan a veces. Y a veces son los té o exactamente. Sin embargo, nos enfrentamos cada vez más, y eso está en todos los diarios y en todos los journals y en todos los artículos médicos, a bacterias que son súper mega resistentes por países como el nuestro, donde no hay control de medicamentos, no hay mucho control de medicamentos. El paciente va a la farmacia y pide, dame, por ponerte un ejemplo, dame una ampicilina. Todo el mundo toma una ampicilina. Sí. Para lo que sea, hasta para el dolor de cabeza. Yo he visto pacientes que se toman una ampicilina. Y el farmacéutico se lo da. Y se lo beben profiláctico. Y se lo beben profiláctico. Entonces, lo principal es eso. Lo principal es el miedo a la resistencia bacteriana. Nos estamos encontrando con bacterias que cada vez son más y más resistentes. Sí. Y por más antibióticos que se desarrollan, crean y generan resistencia precisamente por eso, por el uso indiscriminado de antibióticos. Pero no solo en antibióticos, o sea, estamos hablando, en el caso de nosotros, los, ¿cómo se llama? Los potenciadores sexuales. La famosa pastillita azul. El paciente va y lo compra. Sí. El paciente va y lo compra. Dame un tal cosa. Te voy a mencionar el nombre. Dame un Tadalafil, sin ponerte marca. Sí, y se lo venden. Sí. Y muchas veces el paciente no tiene necesidad de eso. Sí, o dame un sildenafil y el paciente no tiene necesidad de eso. Cierto. Y se lo toma porque quiere salir a explotar por ahí, a no pasar vergüenza, dicen cierto. ellos. Y eso, aunque no son medicamentos, eso hay que, porque tampoco se trata de hablarle mentira a los pacientes. Aunque no son medicamentos que crean dependencia, pero son medicamentos que pueden hacer daño si uno se lo toma sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de indicación. Entonces yo entiendo que el paciente debe acercarse a una consulta con un especialista, no necesariamente con un urólogo, en el caso de infecciones con un infectólogo, con su médico de confianza, su médico internista, y que sea el médico que indique un tratamiento. Sí. No, nunca la automedicación. Nosotros tenemos, yo recuerdo una amiga que era presidenta de la Sociedad de Infectología, Carmen Sara Mota, que nosotros teníamos una campaña por Twitter, cuando se usaba mucho Twitter, de no a la automedicación, porque no nos imaginamos el daño que eso hace. Ciertamente. Siempre, pero esa es una pregunta que nunca se me queda a mí con los especialistas, porque es que todos lo resolvemos o con la farmacia, eso es así, o con los bébete el tal brebaje y te vas a curar. Ahí salió, si siguen los televidentes, si siguen algún urólogo en redes sociales, casi todos lo están reposteando. Una noticia en un diario, no recuerdo en cuál diario fue, de una pareja que murió por beberse un brebaje para limpiarse los riñones por una piedra. Exactamente. Entonces empiezan a beber brebaje, a beber qué sé yo qué cosa. Eso, lamentablemente, por más que se inventen, eso no hace nada. Y mira que yo creo en la fitoterapia y en la medicina natural. Sí. ¿Ok? Pero lamentablemente eso muy pocas veces actúa y los pacientes se complican y mueren. Y ahí salió, eso es de dominio nacional, un diario lo publicó. Entiendo. Doctor, ya entrando en el tema del cáncer en el hombre, en la próstata, ¿cuáles son los síntomas iniciales que pudieran ser una alerta para que una persona vaya a la consulta, a un hombre? El gran problema del cáncer de próstata es que en la gran mayoría de los casos no presenta síntomas. Sí. Cuando va a presentar síntomas, ya estamos casi que complicados. ¿Okay? El cáncer de próstata, como te decía, como no hay un crecimiento hacia adentro de la próstata, o no está obstruyendo la luz de la uretra, no está obstruyendo el tracto de salida vesical, o la salida de orina, para que me entiendan, el paciente no presenta síntomas. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Por eso el paciente se descuida. Cuando ya el paciente va a presentar una hematuria, que es sangrado por la orina, o dolor en los huesos, en las articulaciones, ya tenemos una enfermedad avanzada. Por eso la importancia de hacer el tamizaje
a la edad que le decía, a los 50 si no tiene antecedentes, y a los 40, 45 si tiene antecedentes familiares o antecedentes de importancia. Porque muchas veces, por una simple detección de un PSA alto y un tacto rectal anormal, podemos identificar temprano la enfermedad. Pero cuando ya tenemos síntomas, estamos hablando de síntomas como que no, síntomas miccionales, que no puedo orinar bien, que tengo que pujar mucho, que me levanto mucho en la noche, o hematuria, o ardor cuando orina, o dolor en los huesos y articulaciones. Eso, a eso le tenemos que prestar atención. ¿Y cuáles son los estadios me imagino que tiene diferentes tipos de tratamiento? ¿Cuáles son los estadios que podemos encontrar y cuáles son los tratamientos que se podrían realizar? Mira, está el cáncer de próstata localizado, que está dentro de esa cápsula que yo te decía. Está el localmente avanzado, que tiene ya unos factores de riesgo más importantes de hacer metástasis. O está el cáncer de próstata ya avanzado o metastásico, que es cuando ya esa enfermedad salió de la próstata y ya invade órganos vecinos por continuidad o por vía linfática en otros lugares del cuerpo. Cada uno de los estadios tiene un tratamiento diferente. Por eso la importancia de un especialista. Yo te diría, o casi siempre, así hablando a grandes rasgos, el cáncer de próstata localizado y localmente avanzado, casi siempre con cirugía. Muerto el perro, se acabó la rabia. Exacto. Le quitamos la próstata, se erradica la enfermedad y ahí tenemos una supervivencia de más de un 98% en ciertos casos. O sea, estamos hablando de una supervivencia bien alta. En los cánceres de próstata ya, castración resistente, que es como se llama, y metastásico, castración resistente, que es cuando el paciente no hace resistencia a la castración, o ya la enfermedad salió de la próstata, ya ahí conlleva otros tipos de tratamiento, que son bloqueo androgénico, partiendo desde el principio de que el cáncer de próstata se alimenta de testosterona, para que tú me entiendas. Sí, claro. El cáncer de próstata se alimenta de testosterona, ¿qué hacemos? Bloqueamos la producción de testosterona y ahí disminuimos o hacemos una regresión de la enfermedad. Tenemos también la quimioterapia, que ya eso se reserva para pacientes que han pasado a un estadio ya muy avanzado, y tenemos la radioterapia, que también se pueden tratar, o se puede tratar enfermedad localmente avanzada, incluso oligometastásica, metástasis pequeña o pocas metástasis, para que la gente me entienda. Cada estadio tiene un tratamiento diferente, pero así a grandes rasgos, para que el público televidente me entienda, muerto el perro, se acabó la rabia. Cirugía es el gold estándar hoy en día para casi todos los casos de cáncer de próstata, casi todos los casos. ¿Y cómo es la vida de un hombre si le hay que sacar la próstata? Normal. Normalísimo. Se ríe la doctora. No, mira qué pasa. Y es una pregunta importante. ¿Por qué? Anteriormente, con las vías de abordaje que se utilizaban y las técnicas que se utilizaban, era prácticamente sinónimo de cirugía prostática, impotencia e incontinencia. Operaban a un paciente de próstata, tú le veías una cicatriz aquí abajo del ombligo, longitudinal, y de que te operaron de la próstata, ya tú sabías que ese paciente o andaba con sonda y pamper, porque no podía controlar la orina, y no tenía erección. Eso era casi que sinónimo. Eso en esos tiempos. Luego se empezaron a desarrollar técnicas, que sí, técnicas de preservación de bandeletas, las bandeletas neurovasculares que rodean la próstata, que son las que tienen que ver con la erección y la continencia, se preservan en todo tipo de cirugía, o la preservación de uretra, de la longitud de la uretra. Se desarrollaron muchas técnicas abiertas que disminuían el porcentaje de esas complicaciones. Entonces ya teníamos pacientes, ya no le decíamos a los pacientes, ya tú vas a quedar incontinente impotente, sino que hay una alta probabilidad de que quede incontinente impotente. Pero bajó mucho el porcentaje de esas complicaciones. Luego vinieron las vías de abordaje. En vez de hacer una cirugía abierta donde se manipulaba mucho la próstata y donde se manipulaba la pelvis y todos esos nervios, entonces vinieron las cirugías laparoscópicas. La cirugía laparoscópica, donde tú tenías una mejor visión y una mejor delimitación del campo de trabajo, tú podías preservar más la bandeleta, preservar más la longitud de la uretra y disminuir aún más ese tipo de complicaciones. Hoy en día, lo último que tenemos, y lo tenemos en el país, es la cirugía robótica, que es la cirugía laparoscópica, pero asistida por robot. Disminuye aún más porque tenemos una mayor delimitación del campo de trabajo y podemos preservar más esos nervios, que son lo que tienen que ver con incontinencia e impotencia. Todavía hay un grupo de pacientes que van a presentar impotencia e incontinencia, pero lo que yo siempre le digo a los pacientes, las complicaciones todas se tratan,
lo que no se trata es el cáncer. Exacto. O sea, si yo tengo un paciente con cáncer de próstata y lo tengo que operar, yo lo convenzo de que se opere. Porque cualquier complicación que él pueda tener, yo la puedo tratar. Sí. Si me queda impotente, tengo una prótesis. Si me queda incontinente, le pongo un esfínter artificial. Sí. Lo que yo no puedo controlar o lo que no puedo tratar es el cáncer, si él se queda sin operar. Entiendo. Entonces, siempre se convence al paciente y se le trata de explicar. Y con las vías de abordajes nuevas que tenemos, que si la laparoscópica o asistida por robot, ese porcentaje baja demasiado, de verdad que sí. ¿Y cómo es esta cirugía asistida por robot, doctor? Es una plataforma de robot Da Vinci, se llama. Okay. Ya ahí sí tengo que hacer la cuña porque son los únicos que existen, de una empresa llamada Intuitive, que consiste en un carro que va stock al paciente, o sea, va adherido al paciente, donde maneja los brazos según los comandos que le dé el médico sentado en una consola. Okay. Estamos en una consola con unos joysticks, con unos manipuladores, con los dedos, y tenemos la ventaja de que podemos simular dentro del paciente con esas pinzas todo el movimiento y el rango de movimiento de mis manos. La diferencia de la cirugía laparoscópica, antes eran unas pinzas rectas, donde yo tenía que manipular recto. Ahora no, las pinzas del robot me dan un rango de movimiento donde yo me puedo meter donde sea en la pelvis masculina. Y obviamente me da mayor visualización del campo de trabajo, mayor delimitación. No tengo el tacto, el sentido del tacto, pero lo sustituyo por el sentido de la visión. Me explico. En cirugía abierta y en cirugía laparoscópica yo tengo el sentido del tacto, porque yo estoy sintiendo los tejidos que yo estoy tocando. En la cirugía abierta tengo tacto, porque estoy tocando yo mismo la próstata. En la cirugía laparoscópica tengo el tacto indirecto, porque yo estoy manipulando las pinzas. En el robot yo no tengo el sentido del tacto, porque yo estoy sentado en una consola manipulando unos manipuladores, valga la redundancia, unos joysticks, y el robot es que está operando el paciente dentro de la sala. Pero el sentido del tacto yo lo sustituyo por el sentido de la vista, porque tengo mayor magnificación, hasta 500 veces más amplio lo que estoy viendo, y estoy delimitando mejor los tejidos. Entonces delimito la próstata, veo las bandeletas, veo los nervios, veo las arterias con mucho mayor precisión. Doctor, ¿y hay indicaciones y contraindicaciones, ya sea para una cirugía laparoscópica o para una que sea robotizada? Básicamente las indicaciones son las mismas. Toda cirugía que se hace laparoscópica se puede hacer vía robótica. Casi todas. Nosotros hemos hecho riñón, adrenal o suprarrenal, próstata, se hace también, todavía no hemos hecho en el país, pero se hacen también vejigas, se sustituye la vejiga por un segmento de intestino cuando hay cáncer de vejiga. O sea, todo tipo de cirugía laparoscópica se puede hacer también robótica. Tiene las mismas indicaciones. Las contraindicaciones van a depender de las comorbilidades del paciente. Son cirugías que ameritan inflarles del abdomen del paciente, o sea, inyectarle CO2 o dióxido de carbono para lograr separar las estructuras del abdomen de la pared abdominal. Y obviamente si el paciente tiene problemas de los pulmones, que no se pueda o que no pueda manejar la presión intraabdominal elevada, bueno, ya eso el anestesiólogo te dice, no. Yo he tenido anestesiólogo, mi anestesiólogo me dice, no, ese paciente no va por robot, va abierto, está bien. Bueno, no se va a tirar ese muerto arriba. Claro, eso es así. Es un mal necesario. Doctor, y entre la laparoscópica y la robotizada, a su experiencia, ¿cómo ha tenido mejores resultados? ¿O los consideras que son iguales? Hay muchos estudios al respecto, muchos estudios. Los que somos más pro cirugía robótica, siempre nos vamos a llevar de los estudios que hablan bien de la cirugía robótica. Los que son más pro cirugía laparoscópica van a decir, mira, que es lo mismo. Pero la verdad es que la medicina va en constante evolución, y uno se tiene que montar en la ola y darle al paciente lo que mejor haya a disposición. Hoy en día la cirugía robótica es en realidad la última tecnología y ha demostrado tener los mejores resultados, tanto oncológicos como funcionales. O sea, estamos hablando de oncológico, de la erradicación de la enfermedad, y estamos hablando de funcional en cuanto a la disminución de las complicaciones y que el paciente siga su vida normal. Justo eso le iba a preguntar, porque me imagino que tienen que haber complicaciones, a veces las complicaciones son infecciones. Me imagino que con una ese rango baja más. Totalmente. ¿Con cuál de las dos técnicas sería? ¿Y por qué? Como tenemos puertas de entrada mucho más pequeñas, y son utensilios únicamente utilizables una sola vez,
la cirugía robótica ha disminuido un poco no, ha disminuido bastante la aparición de infecciones trans y posoperatorias. Esa es una de las grandes ventajas. Menor sangrado, obviamente, menor dolor, porque son incisiones milimétricas, de 5 milímetros. ¿Okay? Mayor recuperación, o sea, más rápida recuperación y más rápida reincorporación a la vida productiva. Sí. Cada vez estamos diagnosticando más pacientes jóvenes que todavía trabajan. Yo el otro día operamos un paciente de 49 años. Ese es un paciente en pleno apogeo de su vida sexual, laboral y todo. Eso fue un paciente que sí o sí le recomendamos cirugía robótica. El paciente lo operamos antes de finalizar diciembre, el paciente está trabajando ya hoy. Sí. ¿Okay? Obviamente las complicaciones bajan con la plataforma del uso del robot, ¿okay? Pero pueden aparecer como quiera complicaciones. Las complicaciones son inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico. Puede haber sangrado, puede haber infecciones, puede haber, tú sabes. ¿Y no le ha pasado que al tener puede ver mejor el campo de trabajo, ha encontrado algunas sorpresas que quizás no la veía anteriormente? Totalmente. Esa es de la grande ventaja. Y lo he tenido con pacientes. Le digo a los pacientes, mira, la biopsia salió tal cosa, que la enfermedad era del lado derecho, pero estoy viendo los bordes del lado izquierdo muy irregulares, o muy pegada a la pared lateral, o muy pegada a la fascia endopélvica. Son cosas que uno le explica al paciente. Me tengo que ir más abierto, no pude preservar tanta bandeleta de ese lado porque iba a dejar enfermedad. Entonces, cuando llega la biopsia, la pieza quirúrgica de la pieza que uno saca, te da la razón. Y te dice, sí, mira, todo ese borde derecho que tú creías que estaba, sí está tomado por enfermedad. Y eso es algo que tú lo puedes ver solamente con la magnificación que te da esa plataforma. Entiendo. Doctor, ¿y cuánto dura más o menos una cirugía, todo el procedimiento de la robótica? Mira, si tú supieras que eso es igual que cirugías abiertas y laparoscópicas, va a depender de la enfermedad y del paciente. Cada paciente es distinto. Hemos hecho cirugía robótica en 2 horas y media. El otro día Cristian González, un profesor de nosotros, hizo una cirugía robótica completa de piel a piel en 2 horas y media. Yo tuiteé y yo dije, yo he tenido la oportunidad, y la he tenido, de operar con los mejores cirujanos robóticos del mundo. Vipul Patel, René Sotelo, Marcos Young, con todos he compartido quirófano. Y Cristian González, un médico dominicano, profesor mío, hizo una cirugía en 2 horas y media, robótica, una belleza de cirugía. Pero hay cirugía que se nos ha extendido por 7 y 8 horas. Me imagino que es la que tienen el factor sorpresa. Exactamente. O sea, eso es inherente al paciente. Sí. Pero generalmente una cirugía prostática te va a durar 3 horas. Y eso es igual en la laparoscopía y robótica. La laparoscópica es un poquito más larga. Sí. Porque en el robot nosotros tenemos la ventaja de que uno opera más cómodo, ergonomía del cirujano, uno está sentado en una consola. Así, literalmente yo estoy así operando. ¿Okay? En la cirugía laparoscópica tenemos menos movilidad de las pinzas. La cirugía abierta siempre va a ser más rápido. Quizás porque es la cirugía que todo el mundo sabe hacer. Tú sabes, siempre va a ser más rápido. Entiendo. Pero ya cuando uno hace la curva de aprendizaje, ya nosotros que tenemos muchos tiempos de experiencia, muchos casos de experiencia, cuando uno hace la curva de aprendizaje, uno logra empatar esos tiempos quirúrgicos. Doctor, ¿y cuidados que se deba tener antes y después de las cirugías? Mira, antes de cada cirugía, y eso no solamente en cirugía prostática ni en cirugía oncológica, antes de cada cirugía el paciente amerita una evaluación cardiovascular primero, si tiene antecedentes de neumonía o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Uno tiene que hacerle una evaluación por neumología, si el paciente es fumador, si el paciente es diabético, una evaluación por endocrinología. Con esto te quiero decir que cuando el paciente tiene comorbilidades, tiene que estar evaluado por todos sus especialistas. Si sufre de la tiroides, por un endocrinólogo, o sea, tiene que estar evaluado por todos sus especialistas y que todos den el apto. Y luego una evaluación preanestésica, porque con el anestesiólogo es que va a decidirse qué tipo de anestesia va a llevar el paciente. Que si es un bloqueo, que si es una anestesia general inhalatoria, que si es una endovenosa, para llegar a un acuerdo con el paciente. Y ya luego de la cirugía, los cuidados precisos de cada, que si el cuidado de la herida, que si el cuidado del drenaje, que si el cuidado de la sonda, todo eso se le explica al paciente, siempre por escrito, que el paciente lo sepa. ¿Y hay veces que es necesario después del procedimiento quirúrgico ir a otras terapias cuando se trata de cáncer? Sí. Muchas veces la patología quirúrgica de la pieza quirúrgica te trae un factor sorpresa, como tú decías, y tú hablas de que es una enfermedad más invasiva de lo que tú creías, que invade uretra, que quedaron bordes positivos, que el Gleason es más alto. El Gleason es la clasificación que da el
el patólogo, y en ese caso hay lo que se llaman terapias coadyuvantes, que generalmente son radioterapia o bloqueo androgénico. Doctor, usted ha hablado mucho de los comportamientos que puede tener el cáncer de próstata, pero hay una pregunta que para mí es sumamente de mucha importancia por el descuido del paciente. ¿Qué tan agresivo y qué tan rápido puede crecer un cáncer de próstata? Es una pregunta muy buena y no me gusta responderla. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a tener un exceso de confianza. A minimizarlo. Exacto. El cáncer de próstata tiene la ventaja, entre comillas, de que crece muy lento. ¿Ok? Por eso yo les digo a los pacientes, una vez lo diagnostico, les digo, tú no te tienes que operar mañana. A una reunión con tu familia, con tu esposa, decide qué terapia tú vas a llevar. Pero no me venga mañana a decirme, me quiero operar, porque no hay prisa en eso. El cáncer de próstata tiene la ventaja de que crece lento y que te deja tomar las mejores decisiones. Porque el paciente tiene que estar comprometido con el tipo de tratamiento que va a llevar. Me explico. Si el paciente dice, no, yo no quiero cirugía, yo quiero radioterapia. El paciente tiene que saber que tiene que ir 35 días corridos, uno atrás de otro, a hacer radioterapia clínica Abreu, por ejemplo. ¿Ok? Y tiene que saber que va a encontrar problemas de parqueo, que el que si yo qué, que el que patatín, que el tiempo allá dándose la radioterapia. Y lo que produce la propia radioterapia. Entonces el paciente tiene que estar comprometido con eso. Si el paciente se va a elegir cirugía, el paciente tiene que saber que va a tener un proceso postquirúrgico de recuperación, que va a tener que manejar drenes, que va a tener que manejar sonda, que va a tener que esperar el proceso de recuperación para volverse a reintegrar al trabajo. Si el paciente no quiere ningún tipo de terapia, lo que quiere es beber medicamentos, tiene que saber que la enfermedad le va a recurrir. O sea, todo el paciente tiene que saberlo. Por eso él tiene que tomar la mejor decisión y tomarse su tiempo en tomar la decisión. Paciente, familiares, médicos. Es un triángulo que tiene que estar todo engranado. Y el cáncer de próstata, no así el de riñón, el de pene, el de testículo, pero el de próstata sí nos da la ventaja de que tenemos un lapso que podemos esperar. Pero ¿cuál es la morbilidad que se puede manejar que maneja con el cáncer de próstata? Con el cáncer de próstata yo te diría, diagnosticado hoy, se tiene que decidir el tratamiento que va a llevar antes de los 2 o 3 semanas. Sí. Pero podemos esperar 2 o 3 semanas sin problema. Sin problema. Doctor, ¿y cuáles estadísticas se están manejando en nuestro país de cáncer de próstata? Mira, es el segundo cáncer, bueno, igual que a nivel mundial, es el segundo cáncer de próstata más frecuente en hombres luego del cáncer de piel. Estamos hablando de que a nivel mundial, bueno, vamos a compararte con Estados Unidos, que es donde llevan más estadísticas. Estamos hablando de 385,000 muertes anuales por cáncer de próstata. Perdón, 385,000 nuevos casos. Si eso lo extrapolamos a República Dominicana, estamos hablando de cerca de 15,000 nuevos casos, más o menos, todos los años. ¿Ok? Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de cerca de 36,000 muertes anuales directamente por cáncer de próstata en Estados Unidos. Si eso lo extrapolamos a República Dominicana, estamos hablando de unos 1.200, 1.500 muertes anuales directamente por cáncer de próstata. Es importantísimo. Sigue siendo el más frecuente en hombres, el segundo más frecuente y uno de los que más mortalidad genera. Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero para que utilice nuestra plataforma ahora mismo para dejarles un consejo a aquellos que están corriendo por la derecha y por la izquierda, como los dos que están aquí atrás. Se han pasado mirando para allá, no quieren ni ver. Y sobre todo sus contactos para si alguien de la población decide ir a su consulta. Claro que sí. Primero que todo, gracias por la invitación. Estamos ubicados en Clínica Abreu, plataforma de cirugía robótica para cáncer de próstata y para todo tipo de cirugía urológica, en MedicalNet B y en el Centro de Ginecología y Obstetricia. El teléfono de contacto es el 809-685-7822 y el 809-792-9570. En las redes sociales, Urovans, tal como dice aquí, urología avanzada, mínimamente invasiva. Bueno, doctor, ¿el consejo? No le tenga miedo al dedo, es el consejo que siempre doy. No le tenga miedo. Interesante. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.